desde la ingeniería, pero también desde un mosaico de profesiones, en las tardes que dedicaremos a declarar el ciclo de sesiones. El papel de las ingenierías en la accesibilidad, como luego expondré, es importantísimo, tanto más que el arquitectónico, a pesar de que hasta el momento este último concepto se suele asociar más con la accesibilidad universal. La accesibilidad en la industria, en instalaciones, en edificios, en obra civil, en instalaciones agrícolas, en ganaderas, naval, puertos, nos ha hablado su secretario, aeronáutico, es tanto o más trascendental y necesario que las intervenciones arquitectónicas. Pero permítanme que no cierre mis palabras sin expresar públicamente mi agradecimiento a los miembros del Comité de Edificación, mi presidente, mi comité y que presido, y al Instituto de Ingeniería de España, dado que de ellos surgió esta iniciativa, naturalmente, y surgió no de forma aleatoria, sino fruto de una reflexión en grupo, de una preocupación permanente que ha tenido y tiene nuestro comité en la temática de accesibilidad, al considerar que se trata de una faceta imprescindible y básica y que ha de tenerse en cuenta en las fases iniciales del proyecto. Bien, esta idea fue propuesta también por el doctor de Ingeniero de Caminos, José Antonio Juncá, que es profesor de dilatada experiencia en el tema y que hemos designado como director técnico del ciclo. Cada una de las ramas de la ingeniería representadas en nuestro comité, a través de sus respectivos vocales, respaldó acometer este ciclo de sesiones en las que se debatiera acerca del papel a desempeñar y de las responsabilidades profesionales de los ingenieros en todo lo relativo a accesibilidad, tanto en la edificación como en el resto de campos de la actividad propia de la ingeniería. Bien, ¿por qué una iniciativa necesaria, innovadora y oportuna? Bueno, pues nos encontramos ante este tipo de iniciativa por cuanto la temática de la accesibilidad tiene un desarrollo legal y constituye una de las exigencias social indiscutibles en España. La incorporación en el Código Técnico de la Edificación del documento básico sobre seguridad, utilización y accesibilidad marca un hito relevante en la proyección con las condiciones de accesibilidad en el marco obligado de obligado cumplimiento en nuestro país. Tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos, naturalmente, se han dotado de regulación propia y de ordenanzas municipales, y esto pues origina que nos encontremos ante un tema en que la promoción de normas constituye una dificultad añadida a la aplicación de las mismas, dado que a menudo el técnico competente tiene dudas acerca de qué norma es la que tiene que aplicar en cada caso. Además de la problemática del marco jurídico regulador que acabo de apuntar, la iniciativa es necesaria, pues frecuentemente este tema se ha asociado a la etiqueta ya obsoleta de eliminación de barreras arquitectónicas. Craso error por varios motivos fundamentales. El primero de ellos es que plantear un tema en negativo no es bueno, en lugar de positivo, como hablar de soluciones de accesibilidad. En segundo, considerar que el tema de forma parcial, tanto por el ámbito como los profesionales a los que compete el tema, barreras arquitectónicas. Este error podría inducir, naturalmente, a pensar que no solo existen barreras de arquitectura y que el resto del entorno, naturalmente constituido, por ejemplo, por el entorno, por las telecomunicaciones, no viene concernido por el tema de la accesibilidad. Todo el mundo sabe que esto no es así. Parece como si nos refiriéramos solo, por ejemplo, a salvar una zona escalonada, pero hay que tener en cuenta y hay que pensar cómo avisar a las personas o cómo conducirlas y dirigirlas dentro de un entorno, por ejemplo. En cuanto a la faceta de competencia profesional, parece obvio también que este tema no es de competencia exclusiva de arquitectos, sino que otros profesionales, en este caso, queremos subrayar el papel de los ingenieros, son asimismo competentes en buena parte de estas cuestiones. Y no solo arquitectos e ingenieros, una de las características de la accesibilidad es precisamente su carácter interdisciplinar, dado que la complejidad de la accesibilidad hace con frecuencia que sea preciso contar con diferentes perfiles profesionales provenientes de los campos de la medicina, psicología, diseño gráfico, etcétera, etcétera, entre otros. Bien, este ciclo de sesiones, además de necesario, puesto que trata de implicar a las ingenierías en estas cuestiones, ya que los ingenieros la han considerado ajenas de trabajo y ajenas a su trabajo y responsabilidad, es innovador, puesto que es la primera vez que en España, y por los datos que contamos, también en el conjunto de Europa, se propone un debate de estas características. Tenemos noticias que solo alguna experiencia en Canadá se aproxima a lo que estamos haciendo. Es innovador también por el contenido y por el enfoque, al organizarse en una serie de sesiones y no solo una jornada de 1 o 2 días. En fin, estamos ante una iniciativa que sin duda oportuna y que lo es por diversas circunstancias. Entre otras razones de oportunidad, podría anunciarse que el marco jurídico regulador en materia de accesibilidad está consolidado, pero a su vez exige la aplicación del mismo, cosa que no hemos hecho todavía, en unos plazos determinados, siendo una de las fechas claves el 4 de diciembre del 2017, para todas aquellas intervenciones que sean susceptibles de ajustes razonables. Y es menester asimismo definir
que llamamos intervenciones de ajuste razonable. Además, la ley, que ya también ha hablado su secretario, de rehabilitación, regeneración y renovación, por cierto, se llama de las 3R, establece una serie de preceptos a aplicar, entre otros la redacción de los informes de evaluación del edificio, que sirven para acreditar el estado de conservación del edificio, primero, el cumplimiento de la normativa vigente, segundo, y el grado de eficiencia energética. Se trata de un instrumento mediante el cual se pretende disponer de una herramienta eficaz, tanto para conocer la situación de nuestros edificios, como para poder aplicar las medidas que mejoren su condición de eficiencia energética y accesibilidad, entre otras. Como comité de edificación les puedo indicar, naturalmente, que lamentablemente la situación de nuestro parque edificatorio es mala. Está compuesta por más de 25 millones de viviendas en las que el 55% tiene más de 30 años de antigüedad y casi el 21% más de 50 años, construidas sin criterios de accesibilidad en muchos casos y eficiencia energética. El 55% del parque de viviendas, por ejemplo, es anterior a una norma básica de edificación, que es la CT 79, del 79, anterior al 79, y el 95% anterior al Código Técnico de la Edificación, que es la normativa que tenemos ahora pendiente de aplicar. Bien, un tema vinculado a los informes de evaluación del edificio, y no menor, es el relativo al perfil profesional de quienes pueden redactar dicho informe. Nosotros, los ingenieros, consideramos que estamos plenamente capacitados para la redacción de los mismos, tanto por formación académica, como mediante la acreditación de la experiencia profesional en los temas que se refieren a los informes, a pesar de lo que puedan pensar y decir otros. Esta es otra de las razones de la oportunidad de esta jornada, pero en absoluto es la única, naturalmente, y solo me refiero, o quiero subrayarla en mi intervención. Es oportuna por la situación y la encrucijada que se encuentra nuestro país, pues lejos de que esta actividad tuviese un desarrollo importante, me refiero a la rehabilitación, sigue siendo insignificante en relación al desarrollo que tienen en otros países, lo que resulta paradójico si tenemos en cuenta el peso de la vivienda en España, que es superior. Por ello, existe otro aspecto que, aunque distinto al que nos ocupa, también podemos poner de manifiesto, ya que la unión de los dos va a contribuir al desarrollo de las acciones. Se trata de desarrollar el mercado de la eficiencia energética, que seguimos en mantillas en España. Eficiencia energética y rehabilitación, naturalmente, desde el punto de vista de negocio, cosa que está empezando, y establecer un esquema estratégico con acciones concretas en una doble dirección, generar una infraestructura de mercado de la eficiencia energética y de la rehabilitación y desarrollar un negocio alrededor de la rehabilitación y eficiencia energética. Por tanto, es un momento en el que la ingeniería como profesión al servicio de la sociedad ha de dar un paso adelante y redoblar, si cabe, el compromiso social y en este marco reforzar su vínculo con la accesibilidad. Parece que es un objetivo no solo coherente, sino indispensable e incluso importante para el desarrollo de la actividad económica, como ya se ha puesto de manifiesto, algo que de nuestro país está muy necesitado. Finalmente, en el tercer punto, les hablo de la accesibilidad, disciplina clave en la arte de la ingeniería. Digamos que para completar estas palabras quería referirme a la accesibilidad, a la visión que tengo de esta disciplina clave en el arte de la ingeniería. Visión, en todo caso, ya les digo que panorámica, dado que en mi trayectoria profesional no he tenido oportunidad de llevar a cabo proyectos o trabajos específicos en la materia. En todo caso, en las reuniones del Comité de Edificación sí hemos tenido numerosas oportunidades de debatir acerca de esta temática, así como reflejarla en nuestros informes que hemos hecho al Instituto de Ingeniería de España. La accesibilidad tradicional se ha considerado un tema menor dentro del conjunto de disciplinas propias de ingenieros y arquitectos. Es más, se podría incluso afirmar que determinados profesionales de cierto nivel casi desdeñaban descender, digamos, a los temas de accesibilidad. Y utilizo este verbo no con provocación, tal vez, sino por ser el que mejor refleja una determinada actitud de desdén hacia algo que, primero, se desconocía y, segundo, se infravaloraba. Pero, por suerte, estos tiempos han quedado atrás. La accesibilidad ha de considerarse como uno de los factores claves del proyecto y, por sus características singulares, pensamos, por ejemplo, en una rampa de un 6%, requiere, obviamente, 100 metros en horizontal para lograr salvar un desnivel de 6 metros, no es un elemento, como ven, a improvisar o encajar a posteriori, porque exige disponibilidad de espacio. Ha de plantearse de las fases iniciales del proyecto. De otro modo, la accesibilidad o no será posible o será inadecuada al tener que indagar en soluciones forzadas. Bien, la accesibilidad requiere en la mayor parte de los casos combinar una visión panorámica de la intervención con una especial atención a los detalles y a la ejecución de los mismos. Esto se traduce en un adecuado manejo de las escalas. No es lo mismo trabajar en un planteamiento urbano que en el diseño de una pieza, sea un elemento de mobiliario urbano o la disposición interior de un autobús o un dispositivo móvil, sea un teléfono móvil o una tablet.
Esta visión de lo general a lo particular es imprescindible si se pretende alcanzar los objetivos en materia de accesibilidad. Otro rasgo característico de la accesibilidad es la diversidad de soluciones y opciones que ofrece, siendo un terreno abonado a la innovación, a la creatividad, al desarrollo, a la tecnología, al estudio de nuevos materiales, a las disposiciones más fáciles en uso, más económicos, más comprensibles con la tolerancia al error. Esta faceta de la accesibilidad es consubstancial a la ingeniería y su evaluación tecnológica es otra forma de poner en práctica el ingenio, naturalmente. Puede ir unido a la ergonomía, a la seguridad, a la salud, que son todas actividades ingenieriles. Bien, conviene huir de los estereotipos de decir que la accesibilidad es un tema de menor interés solo para un sector muy reducido de la población, los minusválidos, denominación hoy ya sabemos que proscrita, y que además supone unos costes elevados. Esta idea es rotundamente falsa, está extendida e incluso arraigada. Una de las causas de lo anterior reside en la carencia de formación universitaria en materia de accesibilidad. Uno de los problemas más serios que nos encontramos en el momento presente y que abordará a continuación mi compañero, el académico don Luis Castañer. Con estas reflexiones aboco a lo último de mi intervención a modo de conclusión, y no es otro que la puesta en valor de la accesibilidad como una cualidad más de un proyecto de calidad, e incorporarla al trabajo cotidiano de los profesionales de la ingeniería, no como un añadido, sino como algo consubstancial al proyecto y a la ejecución de obras, porque además del cumplimiento al marco jurídico regulador, no podemos olvidar que la ingeniería está al servicio de la sociedad. La ingeniería y el proyecto de la ingeniería, disciplina de la que sí soy especialista, ha cambiado. En el proyecto y en la obra de ingeniería, el ingeniero no solo debe preocuparse por buscar y proyectar la mejor solución técnica principal, sino que además debe intentar que el proyecto sea completo y no aborde soluciones parciales. Y para que sea completo es necesario que sea sumamente respetuoso con el medio ambiente, que no produzca impactos ambientales, que sea eficiente, que consuma la menor cantidad de energía necesaria, que no produzca emisiones de carbono de efecto invernadero y, por supuesto, que sea accesible a todos los usuarios y satisfaga a las partes interesadas. Solemos decir los especialistas en proyectos, soluciones sin las cuales el proyecto y la obra no alcanzaría éxito ni se consideraría un proyecto concluido con la calidad exigida. Es decir, la accesibilidad universal se trata de una nueva disciplina presente en los proyectos de ingeniería y que el ingeniero debe resolver. Finalmente, decirles que estoy convencido de que este ciclo de sesiones sobre ingeniería y accesibilidad marcarán un hito en nuestro país en el modo de abordar este campo complejo y apasionante de distintas ramas de la ingeniería. De todos ustedes depende que logremos los objetivos que nos hemos propuesto. Y es por ello que les invito muy cordialmente a asistir y participar activamente en las distintas sesiones que jalonarán este ciclo durante los próximos meses. Muchas gracias. Tiene la palabra don Luis Castañer, académico de esta institución. Buenas tardes, señor presidente de la Real Academia, señor presidente del Instituto de Ingeniería de España, señora interventora general del Ministerio de Fomento. Mi nombre es Luis Castañer, como aquí se ha dicho, soy ingeniero de telecomunicación, catedrático de tecnología electrónica y académico de esta institución. No he tenido profesionalmente mucha relación con el tema de la accesibilidad, salvo estudiantes que de vez en cuando he tenido a lo largo de mi carrera, y sí que he ido viendo poco a poco cómo las herramientas que estaban disponibles para ellos han ido mejorando con el tiempo y con alguna participación pequeña en proyectos que tenían que ver con dispositivos microtecnológicos para proveer de energía a dispositivos implantables en el cuerpo humano y que alguna vez había pensado que podía tener interés para la retina artificial, por ejemplo. Esas son mis contribuciones profesionales a la accesibilidad. Sin embargo, la Academia ha pensado, mis compañeros han pensado que yo podía dirigirles a ustedes unas palabras sobre el reto de la educación de la accesibilidad en la ingeniería, y ese es el título de mi ponencia de hoy. En el año 2007, la Organización de Naciones Unidas adoptó una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que en su artículo 9 requiere a los países miembros que identifiquen y eliminen obstáculos y barreras y aseguren
que las personas con discapacidad puedan acceder a su entorno, al transporte, a los servicios públicos e instalaciones y a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si bien, como todos sabemos, en numerosos países ya se habían empezado a adoptar este tipo de medidas desde mucho antes, el respaldo de la ONU da un carácter más universal a la accesibilidad en su sentido más amplio. En nuestra sociedad, la palabra accesibilidad muchas veces se asocia preferentemente a barreras físicas que dificultan la movilidad de las personas y, sin embargo, hay muchas otras cuestiones que deben formar parte también del impulso que la sociedad necesita dar en un terreno todavía con insuficiente despliegue. Yo quisiera centrar mi intervención, como he dicho, en el área de la educación de accesibilidad en la ingeniería. Este es un problema que tiene dos facetas. La primera faceta es la enseñanza accesible. El término inglés es accessible teaching, que se refiere a todo lo relativo al propio aprendizaje técnico o especializado de manera accesible a todas las personas. La segunda faceta es, en vez de la enseñanza accesible, es enseñar accesibilidad, teaching accessibility, que se refiere a los contenidos de accesibilidad que deberían formar parte de los conocimientos de todo egresado para su uso en el ejercicio de la profesión y, por lo tanto, que le permitiera utilizarlos en el diseño de productos y sistemas accesibles. Ambas facetas deben estar presentes en las preocupaciones de las instituciones que diseñan o rediseñan sus sistemas educativos para adaptarse a esta realidad. Empezaré con la enseñanza accesible. En un estudio muy reciente elaborado por el Council of Ontario Universities en 2014, titulado Creating an Accessible Science Laboratory Environment for Students with Disabilities, se pone de relieve que los estudiantes con discapacidad no están bien representados en el conjunto de disciplinas denominado STEM, que quiere decir Science, Technology, Engineering and Mathematics, como consecuencia de los obstáculos que se encuentran y que los disuaden de emprender estudios con componente experimental en laboratorios. Por ejemplo, en Estados Unidos solo el 4,3% de estudiantes con discapacidad eligieron ciencias del conjunto STEM que acabo de mencionar. Los obstáculos fueron identificados y son principalmente falta de tutores, laboratorios claramente inaccesibles, actitudes negativas de los instructores y otro personal, falta de conocimiento y entrenamiento de cómo enseñar a un estudiante con discapacidad y, finalmente, falta de conocimiento de cómo enseñar disciplinas basadas en la simulación por ordenador a estudiantes con deficiencia visual. En este estudio se resalta el papel vital que los profesores juegan para crear una experiencia inclusiva en el laboratorio. No solo hace falta equipamiento adaptativo y accesible, sino también técnicas específicas de enseñanza. Algunas universidades como Purdue o McMaster han reformado algunos de los laboratorios en ese sentido, adaptando no solo las instalaciones, sino también la programación de las tareas que asignan a los estudiantes. La enseñanza experimental en laboratorios es solamente una parte de las acciones que se deberían impulsar, ya que los propios cursos, los métodos de impartición y las metodologías de evaluación se deben diseñar de forma inclusiva desde el principio, haciendo un uso creativo de la tecnología que se conoce con el nombre Assistive Technology para sacar máximo provecho. De hecho, los principios esenciales de un diseño universal para la educación fueron formulados por el Center for Applied Special Technology y se resumen en tres. El primero es: se deben proporcionar múltiples formas de representación para poder adaptarse a estudiantes que aprenden mejor a partir de información visual o auditiva o necesitan diferentes niveles de complejidad. 2. Se debe proporcionar diferentes medios de expresión que permita a los estudiantes responder usando su medio preferido. Esto permite acomodar diferentes estrategias cognitivas o el control del sistema motor de los estudiantes. Y, en tercer lugar, se debe proporcionar múltiples medios de conexión entre el modo de presentación y el modo de expresión. Estos principios se pueden implementar de maneras diferentes y varias organizaciones trabajan en diseño curricular, algunas universidades también, como la Universidad de Montana, que dan específicamente instrucciones a sus profesores para elaborar cursos atendiendo a los varios aspectos que he mencionado, como por ejemplo seleccionar
textos adecuados, seleccionar recursos multimedia que estén ya elaborados, crear documentos escritos accesibles, ubicar material adicional de alta calidad en servidores, por ejemplo, anunciar a los estudiantes que hay modificaciones disponibles en el curso que se pueden poner en funcionamiento a solicitud de los estudiantes, garantizar modificaciones razonables siempre que los estándares del curso no se vean alterados. Incluso llega a sugerir o recomendar hacer ajustes en las presentaciones en clase, hablar mirando a la audiencia, por ejemplo, usar el sistema de sonido, describir el material gráfico. Estas herramientas que los profesores muchas veces olvidamos, yo creo que es muy importante que las volvamos a tener en cuenta. Repasando algunas experiencias internacionales, las universidades abordan el problema de la accesibilidad de diferentes formas. Por ejemplo, en la mayoría de los casos se encuentra en sus páginas web sus planes de movilidad en los campus académicos para que sean accesibles. Se observa que cada vez más universidades se adhieren a protocolos o estándares de accesibilidad en sus páginas web y, en general, en sus recursos TIC y generan protocolos que ayuden a generar documentos, presentaciones, imágenes o archivos multimedia con requisitos de accesibilidad. Quiero hacer una mención especial a que buena parte del enfoque que se suele dar a la enseñanza accesible se concentra en suprimir las barreras que tienen los estudiantes con discapacidad física y sensorial, pero se tiende a excluir las barreras que encuentran los estudiantes con discapacidades invisibles, como las discapacidades de aprendizaje o cognitivas, por ejemplo, del tipo del trastorno del espectro autista o en abreviatura TEA. Me permitiré una breve referencia a este tipo de trastorno del que tengo algún conocimiento por motivos familiares. La National Autistic Society dice que el autismo afecta a cómo una persona percibe el mundo, cómo procesa la información y se relaciona con otras personas. Estas personas tienen una barrera en su interacción social, cosas como la interpretación del lenguaje corporal o la empatía con los demás son muy difíciles para ellas. Un ejemplo característico puede ser el síndrome conocido como Asperger, que está en el extremo de alta funcionalidad del espectro autista. Y las personas que lo tienen frecuentemente son excelentes en áreas específicas, como las matemáticas o las ciencias a las que me refería antes. Y hay un caso curioso de una persona, Richard Brownless, que estudió matemáticas en la Universidad de Oxford y dijo que su proceso mental, literal, lógico y sistemático fue el que le ayudó a superar sus estudios en esa universidad. Las personas que tienen un trastorno del espectro autista necesitan generalmente un tipo de soporte específico mediante gráficos para ayudarles a comprender lo que se espera de ellos cuando se les asigna una tarea o una labor. Numerosas aplicaciones para móviles están diseñadas para personas con este tipo de trastorno. En las páginas web, por ejemplo, he contado en una de ellas hasta 44 aplicaciones. Y si bien demuestran su eficacia, porque algunas de ellas las he visto, también señalan que es un camino a seguir para conseguir todavía una ayuda más eficaz. La inclusión de estas personas en el sistema educativo es fundamental para conseguir su adecuado desarrollo y participación. Me referiré a continuación al segundo de los aspectos que quería hablar hoy en esta conferencia, enseñar accesibilidad. La segunda de las facetas a que me refería más arriba es cómo enseñar la accesibilidad, es decir, cómo implementar contenidos sobre accesibilidad en todas las disciplinas de un currículo para poder generar futuras generaciones de personas con la mentalidad inclusiva que sean capaces de crear productos, servicios o espacios accesibles. La programación de la enseñanza de las ingenierías es, por tanto, una palanca estratégica, a mi modo de ver. El diseño de los contenidos técnicos de los currícula es un proceso muy complejo que involucra a numerosos actores de la comunidad universitaria. En este camino se consideran recomendaciones, consejos y asesoramiento del mundo profesional y sus organizaciones, como los colegios profesionales, así como de organizaciones empresariales, muchas veces en foros abiertos como conferencias especializadas. Incluso se llegan a proponer estándares. Un ejemplo que les mencionaré es el conocido con el nombre de CEDIO, que quiere decir Conceive, Design, Implement and Operate, que es una iniciativa que ha llegado a consolidarse en numerosas universidades. Un conjunto de empresas elaboró una lista de las habilidades que deberían tener los ingenieros y posteriormente se convirtió en un conjunto de materias y de estándares.
de manera que las universidades pudieran adherirse, comprometiéndose a que en sus planes de estudios en ingeniería se contemplen estos 4 elementos suficientemente distribuidos y desarrollados. Esta iniciativa, que en principio fue adoptada por 10 universidades, cuenta actualmente con más de 100. Este ejemplo da una idea del tipo de gestación que tienen estas reformas y que puede ser perfectamente aplicable al caso de la ingeniería y educación en accesibilidad en los currícula en ingeniería. Independientemente de si estos pasos se inician por la adopción de planes estratégicos institucionales o por el impulso de la propia sociedad o asociaciones que los promueven, es preciso crear un cuerpo argumental y documental suficientemente sólido que permita activar los mecanismos oportunos en el momento en que los planes de estudio entren a reconsiderarse. En algunas universidades se crean cátedras con el objetivo de promover el diseño universal en ingeniería. Efectivamente, el diseño debería permitir un uso equitativo, flexible, simple e intuitivo, que no requiriera esfuerzo y que tenga tolerancia al error y dimensiones adecuadas. Sin embargo, hay una serie de aspectos de la cultura de accesibilidad en los campus que no se han contemplado más que marginalmente, como son la interacción entre los profesores y los alumnos, prácticas de enseñanza inclusiva y tutorización, las cuales pueden ser herramientas indispensables. Citaré algunos ejemplos. En la Universidad de Glasgow, en la enseñanza de la ingeniería de productos en la Escuela de Arte, no hay asignaturas específicas, pero los contenidos se introducen en las asignaturas existentes. En el Center for Global Education and Research de la Ritsumeikan University de Kioto hay un máster en diseño inclusivo. En Canadá hay experiencia en los estudios en medicina, sociología, derechos humanos, trabajo social, gerontología, pero muy poco o nada en ingeniería. Para terminar, diré que queda mucho camino por recorrer en un área de importancia creciente en la cual la educación, y específicamente la educación en ingeniería, puede jugar un papel fundamental para crear una cultura de accesibilidad desde la etapa formativa, utilizando la inclusión como método. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Antonio Juncá, director técnico de este ciclo de sesiones. Señor vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería, señor presidente del Instituto de Ingeniería de España, señora inspectora general de Fomento, señor director de accesibilidad de la Fundación 11, señores académicos, señoras, señores, buenas tardes y muchas gracias por su presencia aquí o desde otros lugares a través de streaming con nosotros. Quiero, en primer lugar, transmitir mi sentido pésame a la familia del académico don José Ramón Irisarri, doctor ingeniero de Minas, y también transmitirlo tanto a la Academia como al Instituto de Ingeniería por su fallecimiento y cuyo funeral está teniendo lugar esta tarde. Descanse en paz. Quisiera también, al ser la primera vez que tomo la palabra en una Real Academia, con su permiso, rendir homenaje a la memoria de mi abuelo, don José Antonio Ubierna Yehusa, abogado del Estado y que fue miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es para mí un honor ser partícipe de este ciclo de sesiones sobre ingeniería y accesibilidad que da inicio esta tarde de 15 de septiembre de 2015, de verano madrileño septembrino. Tras las palabras pronunciadas por los anteriores oradores, que suscribo por completo y que han sido de gran calado y brillantez, me corresponde a mí cerrar este turno de intervenciones y procuraré hacerlo de modo que intente no defraudar sus expectativas ni que se duerman. La ponencia consta de 5 partes. El punto de partida, como no puede ser de otra manera, ingeniería y accesibilidad, ámbitos, el ciclo de sesiones
y consideraciones finales. Empecemos por el punto de partida. Tiempo es todo lo que tenemos en nuestras vidas. Permítanme, pues, que me adentre sin más preámbulos en el binomio que aquí nos ocupa, la ingeniería y la accesibilidad. En cada binomio se hace preciso ir a la búsqueda del equilibrio, del mutuo conocimiento y la exploración. Dicen que la edad es un estado del alma, más que una cuestión biológica, que también tiene su importancia. Lo que no cabe duda es que el ser humano tiene por costumbre cumplir años, y cuantos más mejor, y a ser posible con la mayor calidad de vida, sentido del humor, elegancia, experiencia y madurez. Aludo a esta anécdota de la existencia, dado que a menudo los temas de accesibilidad se asocian de forma exclusiva, lo cual es un error, a las discapacidades, o mejor dicho, a las distintas capacidades resultado de la diversidad humana. Hasta hace muy poco, esta asociación accesibilidad-discapacidad se constreñía aún más y todo giraba en torno a la problemática de la persona usuaria de una silla de ruedas. Basta consultar cualquier manual de accesibilidad al uso para constatar que buena parte de las especificaciones en materia de accesibilidad se centran precisamente en resolver la problemática de estas situaciones personales. Esto ya está cambiando. En efecto, se han de tener en cuenta, además de las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad física, las de otras situaciones, tales como las de carácter sensorial, visual o auditivo, intelectual, cognitivo, mental, parálisis cerebral, las derivadas del proceso de envejecimiento, las situaciones extremas de talla o peso, la condroplasia, las enfermedades raras, sin olvidar la infancia. En suma, atender a la diversidad humana y, de este modo, la accesibilidad de entenderse como un buen diseño, una forma de proyectar para todas las personas, universal, inclusiva, no excluyente. Y ese es un reto formidable de la sociedad, del legislador, de las organizaciones sociales, de los profesionales, desde luego de aquellos que desempeñan su trabajo en el campo de la ingeniería, de las ingenierías. Pongamos un ejemplo que he vivido a menudo en mi faceta de consultor. A la hora de auditar proyectos en